Bueno, buenas tardes. El proyecto iniciado el 25 de mayo del 2003 ha dado testimonio de su concepción que no hay democracia verdadera sin justicia social, y la justicia social se garantiza con el protagonismo de las organizaciones sindicales. Esto estuvo desde el comienzo, desde cuando frente al Ministerio de Trabajo lo único que veíamos eran miles y miles y miles de hombres y mujeres de nuestra patria que no tenían, yo diría que ni siquiera el problema que no tenían trabajo, no tenían futuro, no tenían esperanza. Esa era la Argentina del 2003. Y de a poco eso se fue transformando en la generación de empleo, luego en la necesidad de la propia generación de empleo revitalizó al movimiento obrero, y en la concepción de este gobierno era necesario darle protagonismo al sindicalismo. Esa presencia del trabajo y del movimiento obrero estimuló la negociación colectiva y la posibilidad de que tuviéramos paritarias todos los años y todos los años discutiéramos, y no discutiéramos solamente en la mesa de la negociación colectiva, discutiéramos en los lugares, en las fábricas, en los lugares de laburo. Toda una dinámica de protagonismo sindical en la que creemos profundamente. Esto tiene que ver con un horizonte, con una dirección política que ha decidido intervenir en la economía y en la política y en la sociedad para encaminar a Argentina en otra dirección distinta de la que veníamos. Absolutamente distinta. El primer gesto inmenso de voluntad política de orientar la Argentina en otra dirección fue el desendeudamiento, la renegociación de la deuda y habernos sacado de encima la dirección y el control del Fondo Monetario Internacional. Esto fue una decisión, esto fue una acción, a la que le sigue posteriormente una medida que no podríamos haber tomado si no hubiéramos tenido al Fondo Monetario encima, que fue la recuperación de la administración por parte del Estado de los fondos de la Seguridad Social, administración de fondos que ningún otro país había hecho, ni había aceptado, ni los desarrollados, ni los medianos, ni los emergentes. La Argentina debía dar un paso más en su autonomía para tener todas las herramientas para poder seguir creciendo, porque no nos olvidemos que nos habíamos quedado sin ningún recursos, sin ninguna posibilidad de marcar nuestra propia política en los tiempos de la convertibilidad. Y cuando reformamos la Carta Orgánica del Banco Central, podemos disponer de esas reservas para que nuestro país, como ahora le hemos establecido al Banco Central, reforma que había hecho Cavallo, que le había sacado eso, se lo volvemos a restituir, que los objetivos del Banco Central no son solamente la estabilidad monetaria. Los objetivos del Banco Central son la estabilidad monetaria, el desarrollo económico y la generación de empleo. Y la disponibilidad de reservas van en dirección también de sostener el empleo en la Argentina. Ahora sí, como dice Clarín, ahora recuperan YPF. Sí, claro, era ahora. Porque antes no hubiéramos podido. No hubiéramos podido porque no estaban dadas las condiciones económicas, no estaban dadas las condiciones de autonomía, y porque además nosotros tuvimos que librar una propia batalla cultural hacia el interior de nuestro propio pueblo. En la conciencia colectiva de los argentinos y de las argentinas permanecía la idea de YPF, la idea de la autonomía del Fondo Monetario, pero habían sido muchos años, muchos, demasiados años, donde nos habían lavado la cabeza. Si no hay voluntad política, si no hay una correcta lectura de la realidad, nada se puede transformar. Y esto es lo que hizo, lo que interpretó Néstor Kirchner. Néstor, le planteaban el tema de por qué no nacionalizar YPF. Y Kirchner decía, el día que yo tenga 1 millón de tipos en la Plaza de Mayo, tal vez puedo nacionalizar YPF. Bueno, ahora estaba el 1 millón de personas en la Plaza de Mayo.
Ahora el pueblo tenía absoluta conciencia de que esto era posible, que esto era indispensable, pero más aún de que esto daba cuenta de los más profundos sentimientos de nuestro pueblo. Porque si no, pensemos lo que hubiera pasado si en el 2005 o en el 2004 se hubiera planteado esta medida. Seguramente hubiéramos sido destruidos, seguramente hubieran sido implacables con un gobierno que había venido a poner de pie a la Argentina. Por eso esta secuencia, este relato que yo hago, ahora está de moda utilizar esa palabra, pero lo que tiene que dar es cuenta de que hay una dirección, que hay una voluntad política y sobre todo que hay una política. ¿Qué otra cosa que la política? Es haber llegado a un gobierno con el 22% de los votos, como segunda fuerza, con una estructura política que no le era propia y con una Argentina devastada. Había que tener coraje para agarrar eso. Pero no solamente eso, para que después, al cabo de 8 años, aquel 22% se transforme en la más importante mayoría que ha tenido un partido político en la democracia recuperada. En el Ministerio de Trabajo vienen todos, absolutamente todos, a resolver sus problemas, a encontrar respuestas, a avanzar en alguna tarea, en concretar acuerdos y convenios, todos. Y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Segundo, el gobierno no se mete en la interna de la CGT. Digan lo que digan. El gobierno no se mete en la interna de la CGT. Este es un problema que es propio del movimiento obrero. Tal vez no sea tan problema, porque es solamente un proceso electoral, y ha habido muchos procesos electorales en la Argentina y en la CGT, y que no es cierto, como entre otras cosas dicen los diarios, que hay una preocupación para evitar hechos de violencia. Perdón, yo no empecé ayer en el movimiento obrero. Yo no recuerdo en el pasado inmediato, salvo un caso, que haya habido violencia en los muchos congresos y comités central confederal donde se renovaron las autoridades de la CGT. No recuerdo. Y he estado, les diría que en casi todos, incluyendo los últimos. Así que no agitemos fantasmas. Acá hay un problema propio de la CGT, donde hay un sector que acompaña al actual secretario general y otro sector que entiende que hay que producir un cambio en la figura del secretario general. Eso es lo que hay. Yo otra cosa, si queremos invitar a otra cosa, que se diga que los ministros estamos hablando con unos y con otros, perdón, digo, lo quiero hacer claro. Horacio, ¿yo hablé alguna vez con vos sobre este tema? Bueno, nada más. Y es mi amigo de un sindicato que admiro y de un sindicato que no estaría parado en el lugar que dicen que estamos los gobiernos llamando a hacer. ¿Está claro? ¿Tengo que ser más claro que eso? Este es un tema que tiene que resolver el movimiento obrero, es un tema propio del movimiento obrero, y donde el gobierno y el Ministerio de Trabajo va a tratar de meterse más aún. Si podemos no meternos, no nos vamos a meter en nada, ni siquiera en lo que nos corresponde por ley. Que vayan a la justicia. Todos, los que quieran, de un lado y del otro. Perdón el énfasis, pero como no puedo hablar todos los días de esta manera, vengo acá y me saco las ganas.